Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Chicha y Limonada. Y en esta ocasión hablaremos sobre teorías conspirativas. Teorías conspirativas hay de todo tipo, que si el hombre no llegó a la luna, que si el gobierno nos oculta a los aliens, que si los toxicombos los hacen con carne de gato, etcétera. Pero bueno, démosle la bienvenida a nuestro compañero, don Philip. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bastante bien y la verdad es un tema que me agrada muchísimo, pues para teorías conspirativas hay muchísima tela de donde cortar. Entonces probablemente este no sea el único episodio que trate sobre ese tema y sin más preámbulo, empecemos a divagar. Excelente, empecemos con lo bueno, con lo que nos gusta y yo quiero iniciar con una mención honorífica, una mención especial a la pandemia, ¿no? Porque fue el tiempo en donde las teorías conspirativas iniciaron, habían de todas, ¿no? Primero fue que si el COVID era un ataque biológico o pues un arma biológica para acabar con la humanidad, después fue que si las fiestas se armaban era porque el COVID no existía, que era un invento del gobierno. Después que no, que sí existía, pero en realidad que las muertes no eran tantas. Bueno, teorías que en este caso no voy a mencionar directamente con el COVID. Me quiero ir un poquito por los lados porque sí hubo ciertas teorías que generaron mucha polémica, por ejemplo, lo de las antenas 5G. Decía que por este tipo de antenas se transmitía el virus. Su merced, ¿se alcanzó, se encontró algún video por las redes sociales sobre estas teorías? Demasiado, videos, todo el mundo lo comentaba realmente, incluso se mostraba esta foto de las aves muertas, ¿no? Por el 5G. Pero como tal nunca se comprobó esa relación entre el 5G, el virus y las muertes. Hay un detalle grandísimo que es que por ese momento había muchísima desinformación, muchísimas noticias falsas, entonces la gente ya no sabía en qué creer y por eso esas teorías sí que eran muy locas porque no tenían ni pies ni cabeza. Totalmente. Bueno, pasa lo que su merced comenta de las aves. En una ocasión pasó que una vez se quedó atrapada en un cable y ya eso lo hicieron viral. Pero no fue el único tipo de teorías. También no sé si recuerda lo del líquido de las rodillas, que básicamente el COVID fue un invento para robar ese líquido que se llama líquido sinoval, ¿no? El líquido sinovial sí que se extrae de las articulaciones. Sí, no sé, lo robarían para colocarlo a nuestro amigo que es futbolista, está jodido de la rodilla. No sé, no sé, pero era importante para ellos. También una muy loca que pasó en la época de COVID fue el termómetro, que el termómetro quemaba neuronas, ¿no? Decían que el termómetro Ah, el infrarrojo, sí. infrarrojo, sí. Y pues Sí, yo llegué a ver muchísima gente en los centros comerciales que, no, 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 por favor, no, yo prefiero que me tome la temperatura. No, pero señoras, no, 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 no. Es que eso quema neuronas, sí, se lo escucha sobre todo a la gente de tercera edad, que es la que cree en ese tipo de cuentos, la que es más propensa a creer en ese tipo de cuentos. sí, también muchas teorías respecto a las vacunas y es aquí cuando este tema se pone un poco más serio porque quizás mucha gente murió teniendo la oportunidad de haberse vacunado y pues no lo hizo por este tipo de teorías. Es ahí donde este tipo de teorías se vuelven peligrosas y hay que intentar acabar con ellas de raíz. Pero bueno, ya saliendo un poco de, de la pandemia, una gran mención honorífica de 3 minuticos en este podcast, vamos a hablar aquellas históricas, o bueno, vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, propuse una, vamos a empezar con los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Estábamos muy niños, teníamos 1, 2, 3 años nomás. Bueno, el recuerdo es primero que todo el nivel mediático al que se llegó todo. Se hablaba en todo el mundo, en todos los noticieros estaba ese tema. Yo era muy pequeño realmente, sí, no tengo tantos recuerdos de eso. Solo recuerdo que en un momento que mis padres estaban haciendo los trámites para ir a Estados Unidos, a trabajar incluso, ocurre el tema del World Trade Center y como que la parte migratoria se complica muchísimo, empiezan a volverse más severos los controles migratorios, eh, entonces se les cae el plan a ellos y bueno, mucha desinformación en el momento, todavía para algunos es un tema muy sensible, para otros incluso es materia de bromas ese día, pero el tema del nuevo 11 sigue siendo muy oscuro. Sí, Actualmente se le echa muchísimo la culpa a George Bush, el presidente de la época, por haber dejado que sucediera, pero muchísimo el misterio que lo rodea a uno, o sea, no se sabe
¿Cuál fue el móvil? Lo sabemos. El móvil que se estableció, ¿no? Públicamente, que era Osama Bin Laden, ese está muy claro, Sí. pero lo que no está claro es todo lo que ocurrió alrededor en el Pentágono que permitiera que algo así pasara. Por ahí quiero empezar. Y es que ese 11 de septiembre de 2001, bueno, lo que su merced dice es muy cierto, es muy mediático y hasta el día de hoy se sigue hablando, se siguen teorizando muchas cosas, pero hay una teoría que también su merced comentó y es que como que todo estaba montado, que se dejaron atacar, ¿sí? Y ese día lo que pasa es que secuestran 4 aviones de vuelos comerciales, un grupo de terroristas que se llama Al Qaeda, ¿sí? Esos aviones los estrellan en diferentes partes y dos de esos aviones van a parar a las Torres Gemelas. ¿Qué pasa? Hay dos torres que fueron impactadas por esos aviones, pero hay una tercera que también cae. Entonces es ahí donde mucha gente decía, no, de pronto las torres por dentro tenían explosivos porque era un montaje, era un derrumbe que querían hacer. Al final fueron más de casi 3.000 víctimas mortales y pues una cifra inmensa. No sé sinceramente si el fin hubiese sido simplemente acabar con esas torres de raíz o sacrificar esas torres como en el ajedrez para justificar cierto comportamiento contra ciertos grupos. Ya saben más o menos a lo que me estoy refiriendo. Sí, claro que sí. Bueno, pues vámonos de la mano de lo que es el terrorismo. Sí, el terrorismo lo que busca es causar es un impacto mediático. Y si un atentado en lo que llaman la capital del mundo, que mata a 3.000 personas, no es algo mediático, no sé qué lo sea. Ellos iban apuntando a eso, a causar ese impacto, que la gente hablara de ellos, supieran quién es Al Qaeda, a modo de retaliación también, porque los Estados Unidos en ese momento, a pesar de que ellos contribuyeron a la formación del grupo de Al Qaeda en su momento, eran el enemigo número uno, eran el objetivo. Entonces ellos decidieron atacar al corazón, que llaman la capital del mundo, Nueva York. Aquí Pero no. vemos que allá hay un patrón repetido. Los Estados Unidos crea o digamos contribuye a la formación de un grupo rebelde en su momento para ayudarlos a una guerra. Ese grupo se les crece, pasa lo del cuento de que matan al tigre y le huyen al cuero. Ese grupo se les crece, se les convierte en su enemigo y les da una razón a Estados Unidos para entrar en guerra. Sí, importante lo que le comenta porque ¿a quién no ha ayudado Estados Unidos? Sí, ya con eso lo dejo y no quiero que este video sea una incitación a recuperar Panamá, pero pues digamos que Estados Unidos no hay que confiarse tanto en lo que pase allá adentro como en lo que pase de fuera, ¿no? Porque tienen el control casi de todo, ¿sí? Entonces, bueno, continuando con la teoría conspirativa, mucha gente decía que por qué se caía, por ejemplo, esta torre, que era la torre número 7 y realmente fue por los escombros, ¿sí? Mucha gente analizó que en esta Torre 7 habían oficinas del Servicio Secreto de Estados Unidos y pues alimentó la teoría conspirativa de que necesitaban despejar esa torre, despejar la información de esa torre porque tenían que borrar la evidencia que había allí. ¿De qué? Pues no sé, pero es una teoría conspirativa que hasta el día de hoy sigue en pie y a día de hoy sigue siendo muy repetitiva por todos lados, inclusive por las calles, mucha gente la que puede decir alguna teoría sobre las Torres Gemelas. Bueno, yo sí voy a hacer un paréntesis Cuénteme. porque con respecto a lo de que había material importante en las torres, bueno, el fuego quema el fuego, lo desaparece todo, cenizas quedan, pero con respecto a esto, también una cosa que se repite, es una táctica sucia que no sé si la utilizan solo criminales o gobiernos en sí, pero sucede y siempre hay una hora de misterio alrededor. El incendio de la torre no recuerdo si es la del Parque Central en Caracas, o de la Torre del Este, también se incendiaron justamente las oficinas en las cuales había material jurídico. Uy, oh sorpresa. En San Cristóbal, en el centro cívico también, se incendiaron las oficinas de la Asamblea Legislativa. Oh sorpresa. Algo querían desaparecer ahí. Los planes de Dios son muy misteriosos, don Philip. ¿Será por obra de Dios que sucedió? Bueno, eso nos quisieron hacer ver ellos, porque fíjese que de eso ya no se habla, quedó en el olvido. No metamos mucho la mano, no sea que los que terminemos quemados seamos otros. Sí. Espere que andan tocando la puerta. No, no Sí. mentira. También, cambiando de teoría conspirativa,
hace poquito pasó una con Hollywood. No es tan antigua tan antigua como lo de las Torres Gemelas, pero sí es de hace unos 5 o 6 años. Y es que según había unas declaraciones, supuestamente había unas declaraciones de un actor que se llama Keanu Reeves, John Wick para los amigos, Claro, John Wick o Matrix para los de mi generación para atrás. nuestra generación. Un profesor de nosotros nos explicaba filosofía con Matrix. Es muy interesante porque la verdad esa saga tiene muchísimos temas filosóficos. La saga en sí es filosofía. Sí, muy buena. Bueno, siguiendo con la Sí, teoría. Bueno, siguiendo con la de Hollywood, en el 2017 supuestamente se difundió por YouTube, redes sociales, que John Wick denunciaba que para ser exitoso en Hollywood había que seguir ciertas órdenes de la élite. ¿Qué tipo de órdenes? Ciertos sacrificios, que vean que tomar, por ejemplo, sangre de bebé, y que esto se hacía con el fin de mantenerse jóvenes y guapos para poder seguir actuando, etcétera, etcétera. Pues eso está. lo vi. ¿Qué Sí, sí, opinión le lo vi. merece o volviéndonos un poco al pasado, qué opinión, cuál fue su primera impresión respecto a esta noticia? Pues yo en los desparches, en los tiempos así de aburrimiento, me ponía a ver también algunos foros de internet, en la época de foros, antes de las redes sociales. Era la manera como en la que la gente hablaba de un tema, se abría un hilo, como se hace Sí, ahora en Twitter, en X, y la el gente Moodle. empezaba a comentar también, como en Moodle, bueno, pero de una manera menos académica. Y surgió el tema del adrenocromo, se llama este compuesto que se encuentra supuestamente en los riñones de niños pequeños, más específicamente bebés. Y no sé si en ese momento la teoría surgió porque empezó todo el bololó con Epstein, que en ese momento era capturado, y todo el mundo comentaba, a este hombre lo van a suicidar, a este hombre lo van a suicidar, y lo terminaron suicidando. Entonces todo esto tiene una relación. No sé si sea cierto lo del adrenocromo, lo de los sacrificios de bebés. En las iglesias se habla de un culto a Moloch, que Moloch era una deidad fenicia, una deidad cananea, a la cual se le hacían sacrificios de bebés. No me consta, pero siempre está esa aura de oscuridad. Y realmente él no es el único, Keanu Reeves no es el único que ha hecho este tipo de denuncias. Vemos también que los padres de Joaquín Phoenix, ellos vivieron en Venezuela un tiempo en Caracas, tuvieron que huir del país porque pertenecían a una secta que hacía cosas malas con niños. Así Sí, que en Hollywood está muy permeado ese tema. Vemos que en el Lolita Express de Jeffrey Epstein también había un montón de nombres de gente, no solo políticos, personalidades, sino gente dura de Hollywood. sí. Acá, bueno, le tengo una mala noticia y es que, pues, esa información del 2017 fue desmentida porque pues, el actor no denunció estas prácticas. Pero, siguiendo con el hilo que su merced lleva, yo sinceramente no me extrañaría este tipo de comportamientos en Hollywood. Eh, un ejemplo, lo que usted comenta es Joaquín Phoenix, bueno, ¿cómo se llame? Phoenix. Ujú. Phoenix, perdón. Eh, pero también hay otro tipo de casos que ya han salido a la luz y que inclusive han sido juzgados. Un ejemplo es lo de esta empresa NetSim, que funcionó durante mucho tiempo y que era lo que hacían, que por medio de actores de Hollywood reclutaban gente. ¿Cuál era su función? Pues simplemente ser como una secta en donde pues se practicaban todo tipo de exámenes y las víctimas eran marcadas, ¿sí? Así como marcan al ganado. Bueno, así. De esto pues ya hubo un juicio y hubo gente condenada por estos actos, pero esta empresa dice que va a volver, en algún momento va a volver. Entonces, pues no sé, viniendo de Hollywood, sinceramente pasa lo mismo. No meto las manos al fuego porque puede haber una infinidad de cosas que inclusive quién quita que en algún momento superen en ficción o en atrocidades a las teorías conspirativas que leemos casi que todos los días por internet. Sí, no sabemos todavía qué nos depara el destino con respecto a ese tema. Puede que la información salga a la luz, puede que se pierda, pero hay algunos casos que son mucho más visibles de explotación como tal en Hollywood. Vemos el caso de Miley Cyrus también, Sí, realmente una persona que ella se veía muy presionada. Y era curioso porque en la serie de Hannah Montana, pues el personaje de ella como que hizo una especie de spoiler o nos estaba revelando sin querer algunos aspectos de la vida real de ella. sí, O pasa el caso de Brendan Fraser.
todo el mundo decía, ¿qué pasó con Brendan Fraser? Incluso en la segunda película de George de la Selva se hace una broma al respecto, ¿no? Que sale un otro actor interpretando a George de la Selva y está el narrador y dice, oye, espera, tú no eres George. Y él responde, no, estudio ser muy tacaño como para pagar a Brendan Fraser. Ah, pero había algo detrás, Sí, lo cual él reveló hace poco Entrando en Lágrimas. Y es muy duro a lo que se someten esos actores por el entretenimiento. La verdad, yo admiro muchísimo todo lo que hacen, me encanta el cine, pero llegarse a someter por ese tipo de vejámenes, por cumplir su sueño, es terrible. No, no los juzgo a ellos por eso, porque ellos, efectivamente, ellos quieren cumplir su sueño, sino la gente que está detrás, que les ponga esos requisitos tan absurdos, sucios, maquiavélicos, para que ellos lleguen ahí. ¿el fin justifica los medios? Bueno, una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta y que cambia según el caso. Sí, así es, don Philip. Bueno, ahora le pregunto, ¿de qué otro tipo de teorías conspirativas sabe? Hay un montón. Por eso Saca la digo lista. que hay muchísima tela para cortar. Es más, sí, espérenme, aquí tengo mi cuaderno con icebergs impreso. Pero sí, no solo en Hollywood, sino también a mí me encanta todo lo que son las artes marciales, la lucha libre y particularmente la empresa que todo el mundo conoce, la WWE, pues sabemos que ellos siempre buscan tener gente fornida, ¿no? Sí, Musculosa, porque eso también vende, eso es impactante. Los niños ven y dicen, wow, yo quiero ser como ellos. Y bueno, hubo un tiempo en el que los esteroides pues eran normalizados, uno veía en la tele estos fisicoculturistas también, estos luchadores así súper acuerpadísimos, pero que veía que morían a una temprana edad, quedaban lisiados algunos. No solo eso, sino también la cantidad de golpes que recibían en el ring, les afectaba, generaba contusiones. Y bueno, a principios de los 90, un luchador llamado Jimmy Snuka, conocido como Superfly, también era muy popular. No creo que no llegó a ser campeón mundial en la WWE. Sin embargo, era uno de los protegidos de Vince McMahon, el dueño. Este hombre asesinó a su esposa y lo llevaron a juicio. En el juicio estaba presente Vince McMahon y ese caso lo termina ganando él sale libre, bajo una fianza siempre pues considerable, pero que Vince McMahon termina pagando. Y bueno, el hombre en ese momento no dijo nada al respecto, él salió libre, calladito. Cuando hace poco le hace una entrevista, el hombre dice que él no recuerda mucho esa escena, él recuerda que él estaba drogado probablemente en ese momento, y solo recuerda que estaba Vince con su abogado al lado y tenían un maletín. Eso es lo que él recuerda. Y después Vince como que le dice, oye, la sacamos barata. Y se van. El hombre sigue luchando, su hija actualmente es luchadora, pero no se habla mucho del caso. Este tema de los esteroides ha llevado diversas demandas, han habido muchísimas demandas, pero todas las han ganado la WWE, ellos tienen muchísimo poder. No se puede decir que son un monopolio de la lucha, pero en su momento lo llegaron a hacer. sí. Y también está el caso de Chris Benoit, no sé si lo ha llegado a escuchar. No. El hombre era muy popular también, era muy bueno, un luchador muy técnico, le faltaban algunos dientes, estaba loco, pero era demasiado bueno, era vistoso, llegó a ganar varios campeonatos mundiales, pero su remate final era saltar desde el esquinero, desde la tercera cuerda, y darle un cabezazo al rival. No, no se hizo análisis cerebrales ni nada, pero se sabía que el daño estaba hecho. Los jugadores de fútbol americano le advertían porque ellos también sufrían de eso, muchos choques siempre en cada partido. Y bueno, muy exitoso el hombre, todo bien, ganando campeonatos mundiales, vendiendo mercancía, yendo por todo el mundo. Y un día, Chavo Guerrero, otro luchador, recibe un mensaje extraño en su celular y dice, los perros están en el patio, los perros están amarrados en el patio de Chris Benoit. Él lo mira y dice, ¿pero esto qué es? Y le parece raro, pero hace caso omiso. Después recibe otros mensajes y dice, no, algo anda mal aquí. Cuando van a ver a Chris Benoit, la policía descubre que él ha asesinado a su esposa, a su hijo pequeño y se ha colgado con sus máquinas de pesas. Y pues digamos que Y en la escena del crimen encontraron una Biblia. el tema de los luchadores y de los deportistas es complicado. También vi que días un video, creo que su merced lo compartió de un luchador que
bueno, ya supongo que estará en sus últimos años. Digamos que sus cosas no le salían muy bien dentro del ring. No sé si es por algún tipo de sustancia, no sé. Pero digamos que intentan alargar su carrera, no sé, terminan dando pena. Como por ejemplo pasa también en el ciclismo, bueno, pues algo similar. En el ciclismo, digamos que en la época de... en esta vez no voy a decir nombres porque pues ya están juzgados, ya lo pueden buscar. En la época de donde la gente se inyectaba cosas, se dopaba, había uno que era el mago, el que tenía las mejores tecnologías, todo. Y mírelo, ahí fue donde ganó de todo, aunque bueno, luego con el tiempo se lo quitaron. Sí, no vamos a curtir más a Lance Armstrong, no lo mencionamos porque ya está muy curtido. Sí, ya. Bueno, siguiendo el tema de las conspiraciones, hay una que a mí personalmente me causa mucha curiosidad porque la he escuchado muchas, pero muchas veces, y es la gente que muere, pero que no muere. O sea, la gente que finge su muerte, ¿sí? Es Como las zarigüeyas. totalmente huyendo de algo o buscando una vida más tranquila, bueno, etcétera. Yo lo he escuchado esto con Michael Jackson, Pablo Escobar, Hitler, Pedro Infante, Elvis etcétera. Presley, Lady sí, con Di, las grandes celebridades, hasta con James Dean. Sí, sí. Y pues acá hago un paréntesis importante porque de pronto, quién quita que alguna de estas pueda haber sido realidad, ¿no? Porque hay muchos historiadores, mucha gente que afirma que el destino de Hitler fue América del Sur, ¿sí? Que fingió su muerte para venir a América del Sur. Inclusive, pues hay un documento desclasificado de la CIA de 1955 en donde informaba ciertas afirmaciones hechas por un soldado alemán que decía que Hitler seguía vivo y pues que se había venido inclusive a Colombia en algún tiempo, ¿sí? Ahora bien, esta teoría nos pone a pensar mucho y quizás nos podamos poner en el papel de esta persona, ¿sí? Parece muy interesante de pronto fingir la muerte y pensar cómo reaccionaría la gente. ¿Su merced qué pensaría o cuál cree que sería la reacción de la gente? ¿No sería interesante descubrir eso? sí, pero digamos, en la gente ya le parece muy remoto algo. Eh, Esa gente, por lo general, los que fingen su muerte no se dejan ver al público inmediatamente, ¿no? Ellos van a otro sitio, tal vez, imagino, cambian de parecer, cambian su estilo, Hitler se quitaría el bigotico de brocha. Sí, Claro, la gente lo ve y después podrá decir, oiga, usted se parece a tal celebridad, ¿no? Pero de una manera muy escéptica, ellos no se lo creen, la persona se ríe, continúa, y dice, caramba, como que me descubrieron. Bueno, resulta que lo de Hitler, todo ese bololó, em, tiene también que ver con la cantidad de nazis que llegaron a Argentina. Entonces tampoco se descarta, en Paraguay, en Brasil también llegaron nazis. Tampoco se descartaría que pudieran haber inmigrado a Colombia. Yo recuerdo en Facebook Marketplace también vi una foto, un señor estaba vendiendo una foto de Mariano Espina Pérez con Hitler y yo estaba impresionado. ¡Wow! O sea, el hombre realmente estaba pidiendo muy poco por esa foto. No recuerdo cuánto estaba pidiendo, pero era menos de 400.000 pesos. La gente le ofrecía un valor ínfimo realmente. Y yo estaba que se la compraba, pero yo después le dije al señor, no, atesórela que sí, vale más de lo que usted está ofreciendo por ella. Y pues yo no tenía imagínense. tampoco dónde cuidarla y no volví. Tengo que hablar con el señor ahora que lo recuerdo al respecto, pero sí, no era una foto de Hitler después de la guerra, sino antes, cuando Ah, el ok. mundo todavía no asomaba el peligro que representaba él y el nazismo. Él era una figura súper popular, era un Sí, líder. Y claro, para los políticos era conocerlo, era una tremenda experiencia. imagínense entonces Pero una sí, foto que es historia, historia pura. totalmente. Esa foto, el que la posea el señor, espero que la esté cuidando, que no se desespere, que no la venda por el precio que ofertaba. Ahora hay Sí, una condición médica, una condición cardiológica que se llama la catalepsia, ¿no? Una persona no que finge su muerte, sino que llega a un sueño en el cual se detiene su pulso y las personas creen que están muertas. En Zapatoca había un señor que ya ha muerto 3 veces. Pues claro, su corazón se detiene y a las primeras era el susto para toda la población, sí, porque la primera le llegaron a hacer velorio, cuando el hombre se levanta y todo el mundo corre despavorido. Y después que el hombre ahí se descubrió que tiene una catalepsia. Primero se lo atribuyeron no a teorías conspirativas, sino a espíritus, sí, sí, como todo. incluso que tenía el mal de Lázaro, le llamaban, sí, que resucitó después.
pero no, catalepsia. Imagínese ponerse en el lugar de esa persona que hace eso, pues, una, 2, 3 veces por semana, y que en un velorio de esos, usted ve que la gente no llora, antes como que la gente se ríe, como que, o sea, no están llorando mi muerte. ¿Qué reacción tendría uno a eso? Bueno, pues, haciendo un paréntesis en estas teorías conspirativas, una persona que sí le pasó así, fingió su muerte para ver cómo reaccionaba la gente. ¿Qué pasó? Pues se dio cuenta que su esposa pues no lloraba, antes como que sonreía un poquito más de la cuenta, digamos que el señor tenía platica. Entonces pues a la esposa le quedaba una buena fortuna. Sin embargo, pues era simplemente para ver cómo reaccionaba la gente. Pues este señor se paró. Yo creo que ese señor estaba como que, uy, está maldita, pero yo sí sabía que estaba solamente por la plata. Pero pues este señor se paró y dice la historia que inclusive le pega a la mujer. Y vamos a pasar a otra teoría conspirativa que, bueno, no sé si su merced quiera hablar alguna suya o sigo con la que yo tengo guardada. Por supuesto, para purificar el agua nosotros normalmente utilizamos cloro, flúor u ozono. Ozono es el método pues más aceptado, pero aquí en el tercer mundo, como es tan costoso, no todos los pueblos cuentan con él. La Ujú, mayoría cuentan con cloro, algunos con flúor. Resulta que también entre esas teorías conspirativas que se hablaban en esos foros de internet era que el flúor quemaba las neuronas, el flúor te mataba las neuronas, te hacía más bruto. En Venezuela se decretó la fluorización de las aguas en 1976. Las aguas potables eran fluorizadas. sí, En otros países del mundo también se usaba el flúor. En nuestras pastas dentales también el componente se activo usa. es el flúor. Entonces se decía que con todo eso se estaba contribuyendo a embrutecer a la población para que fuese más sumisa, más dominable, pero nunca se llegó a un estudio concluyente de forma negativa con respecto al flúor y por eso se ha seguido utilizando. Y tampoco parece ser que el flúor nos haya hecho más brutos, la higiene bucal es algo súper importante, el agua pura también lo es. Entonces, ¿a qué habrá surgido esa teoría conspirativa que yo vi que incluso muchísima gente lo aceptaba? ¿Será que no nos está haciendo más brutos? ¿Será? No sé, no sé, yo pues en los últimos semestres tenía mejores notas que en los primeros, así que no creo que haya sido por eso. A lo mejor era porque no me cepillaba los dientes. No, Bueno, por de supuesto que no. pronto. Bueno, pero vea que también existe el caso contrario en donde una teoría conspirativa se vuelve realidad o se vuelve real. Y es que también hay otros tipos de materiales que sí realmente se dice que son tóxicos y terminan siendo tóxicos eventualmente. Creo que el teflón, si no estoy mal, se utilizaba en los sartenes. No recuerdo bien qué compuesto. El Y teflón se utiliza, se sigue utilizando en los sartenes. bueno, no recuerdo. Inclusive hubo un caso en donde fue una demanda por algún compuesto y sí se determinó que era tóxico. No se siguió usando Tóxico. o El asbesto, uno de ellos. Creo que el plomo también. Bueno, no el recuerdo. plomo, wow. Uy, bueno, tocamos ya un tema, el tema de la química, pues todas las generaciones hemos estado contaminadas con algo. En la época de la minería, con el carbón, después el plomo durante mucho tiempo, pero como por varios lapsos de la historia. Sí, Resulta que los romanos en ese momento no conocían la caña de azúcar o era de muy difícil acceso. Imagínense una vida sin dulce. sí, Entonces realizaban un azúcar a base de plomo, el cual le agregaban al vino y por ello fallecían intoxicados. El plomo era el material que se utilizaba en las tuberías. Por eso se le llama plomería a la profesión, al sí, oficio. Y también resultan intoxicados por plomo. Pero el caso más grave fue, bueno, los vehículos automotores, la gasolina, bien. eh, ¿Qué hacemos para que rinda más la gasolina? Tenemos que agregarle algunas partículas que hagan que tenga un mejor desempeño. Entonces un científico dijo, facilito, plomo. Durante 50 años o poco más, incluso en algunos países se sigue utilizando la sí. gasolina con plomo. Eso Mm, salía por los tubos de escape al aire y por ello nuestros padres, nuestros abuelos
tiene alguito o mucho de plomo en su cuerpo. Sí, Ahora, el tema de nuestra generación son los microplásticos. sí, sí. También andamos todos contaminados por microplásticos, queramos o no. Bueno, es algo que usted lo dijo, queramos o no. También tengo una respecto a esta generación que queramos o no, estamos involucrados en eso. Y es que en sus inicios se decía que Internet era un lugar oscuro, que si uno colocaba sus fotos o sus datos en alguna página web, iba a tener 24/7 un asesino detrás que en cualquier momento, en el momento indicado, pues lo iba a asesinar a uno. Pues bueno, esto no es de todo así, pero pues sí existe una realidad respecto a Internet, que es el espionaje. Sí, hoy en día es muy fácil que usted, por ejemplo, estemos hablando acá y este cosito nos esté escuchando. De pronto no sé si le ha pasado que uno habla con un amigo, no necesito comprar tal cosa y al rato Mm, va a Facebook y la publicidad. sí, ahí es casi inmediato. Todo eso generó el bololó también por el cual Zuckerberg tuvo que ir a testificar ante el Sí, Senado de los Estados Unidos. Y sí, bueno, ahí entre las cosas que dijo el hombre es, yo no soy el único que hago eso. sí, de hecho es algo que estaba destapado por Wikileaks, ¿sí? Donde explicaba cómo las multinacionales y pues los gobiernos espiaban con el fin de obtener algo de la persona de a pie, ¿sí? Es decir, Facebook, la publicidad, pues le genera algún dinerito y más si la persona entra a la publicidad a comprar, más dinero todavía. Pero pues también se ve en otros aspectos, por ejemplo con Google, que utilizan la localización del celular. Es decir, así uno no tenga la localización activada, ellos tienen alguna forma de investigar la localización y dependiendo de esa localización tienen algunos de sus servicios, por ejemplo Google Maps. Si ven que una persona, o bueno, si ven que el celular de una persona transita por una vía, pues lo registran, ¿sí? El caso es que si muchos celulares transitan por una vía, ellos en sus estadísticas colocan que esa vía está congestionada, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que uno dice, bueno, en un principio, pues nos advertían, pero que tarde o temprano, queramos o no, tenemos que acostumbrarnos a eso. Sí, ya es el pan de cada día el uso de metadatos o de Big Data incluso para todo este tipo de información. Ya vamos al de uno, vamos al Ísimo, vamos a todas estas tiendas, grandes superficies. Vamos a comprar algo, número de cédula, y has intentado decir que no, No, toca porque, tampoco. ¿qué se puede hacer en Exactamente, la ese caso? DIAN también detrás de nosotros. Facturación electrónica, falta que también la persona que tenga su chacita, su puesto callejero, facturación electrónica. Y tenemos a la DIAN, que para los que no saben la Dirección de Impuestos aquí en Colombia, aquí respirándonos en la nuca. Sí, Así que sí, ya eso se ha convertido en una herramienta para el espionaje y se ha normalizado también como una herramienta para el control. cuando uno menos lo espera, ya es el correo de la DIAN. Esta es su declaración de renta sugerida. Pero Sí, bueno. ese es mi miedo. Tengo pesadillas con eso, pero no. Pero hay que acostumbrarnos a vivir con eso. Y bueno, don Philip, ha sido un episodio larguito. Yo creo que por esta vez vamos a dejar hasta acá. Esperamos que dejen sus comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia, porque de teorías conspirativas se pueden hacer 2, 3, 4, 5 episodios, los que salgan, ¿sí? Porque Podemos incluso dedicarle el podcast a las teorías conspirativas si ustedes quisieran. sí, teorías de conspiración hay de todo. Entonces, bueno, lo dejo despedirse. Por supuesto, bueno, primero esto es como una especie de favor, pero favor, favor. Ustedes nos dan, nosotros recibimos y les damos de vuelta. Es decir, necesito que si tiene alguna teoría conspirativa en mente y quiere nuestra opinión o quiere que investiguemos un poquito más, o si alguna de las teorías conspirativas que ya tratamos quieren que la toquemos más a fondo, por favor no lo duden y aquí abajito en los comentarios coméntenlo y nos hacen saber qué teoría conspirativa les gustaría escuchar en el siguiente video. Teoría o teorías, pueden ser varias. Exactamente, y esperamos pues hacer un segundo episodio de este. Bueno, sin más nada que decir, como siempre digo, cuídense mucho. Chao, chao.